Todos los días, cuando prendemos la radio o la televisión, cuando salimos a la calle, cuando vamos a nuestro trabajo o a la universidad, escuchamos hablar de inseguridad. Lamentablemente, la inseguridad es un problema con el que los argentinos nos acostumbramos a convivir cada vez más. La verdad que es tremendo, yo le contaba a los chicos, es el cuarto intento de robo que tenemos. Tuvimos una entradera en donde yo con mis hijas ya fuimos rehenes, porque Monte Grande es una zona liberada, estamos desprotegidos, los derechos son de los delincuentes, no podemos caminar, no podemos salir tranquilos, tenemos que cuidarnos entre los vecinos para entrar en casa, nos tenemos que avisar, en plena luz del día, ya no pasa si son las 2 de la mañana. No, las 5, se veía las 3, que era de día. es en cualquier horario. Tenemos un solo móvil para toda la zona. Un solo móvil. ¿Qué puede hacer esa gente? ¿Qué pueden hacer esos 2 policías cuidando la cantidad de manzanas que tenemos acá en Monte Grande? Es inviable, es imposible. Estamos a merced de los delincuentes. Al estar repartiendo estamos constantemente expuestos a la inseguridad. Entonces, acá dentro de todo es mucho más tranquilo que en otros lugares. Primero acá, en la esquina de la comisaría, le quisieron robar la moto, como no pudieron, le sacaron el casco, la billetera, el celular. Y el mismo chico pobre a los 5 meses en Ituzaingó le sacaron. Sí, ahí ya salió de una casa, dejaron un pedido, lo juntaron, le sacaron la moto. Hace 3 años y 4 meses que me mataron a mi hijo. Yo antes decía, ¿viste las frases hechas? Uno dice, ¿estoy muerta en vida? No es una frase hecha. Nosotros estamos muertos en vida. Y encima tenemos que ver que se nos ríen en la cara. ¿Entendés? Los jueces, los fiscales, los delincuentes. Dejaba puerta abierta siempre, hace unos años. Y después de varios robos decidí, cuando vino la pandemia, me vino bien la reja con la cuestión de la pandemia y no volví a abrir y no pienso volver a abrir la puerta. Si no, tuve varios. Ya perdí la cuenta de los robos. Bastante inseguro el barrio. Veo 2 personas que me están apuntando con un arma. Quédate quieto, al grito de quédate quieto, te quemo, te quemo. Me quedé quieto, obviamente. Me robaron el dinero que había retirado del banco. Una típica salidera bancaria, pero con la gravedad que uno me apuntaba en la cabeza y el otro en la espalda. Bueno, me robaron todo. Uno de los ladrones me pegó con el caño del revólver en la cabeza y me dijo, date vuelta y camina para aquel lado, como para que no los mire. Me golpeaban, me abrieron la cabeza, los labios. Le entregué lo poco que tenía y bueno, empezó a entrar el personal, lo redujeron a 2 de ellos y revolvieron, vieron que no encontraron nada y se dieron a la fuga. Y bueno, ese fue el mal momento que pasé, me puse una picana en el pecho y bueno, no me mataron, hay que estar contento todavía rogando que suerte que no me mataron. Uno se siente mal. Perdón que llore, pero no aguanto más allá de las cosas que están pasando en la inseguridad. Yo tengo hijo policía y todos los días le pido a Dios, por favor, cuídalo. Por favor, que no le pase nada a mis nietos. Mis nietos no quieren salir de la casa. Están todo el tiempo encerrados, gracias. Todo el tiempo encerrados porque tienen miedo de salir de la casa por las cosas que pasan. Mi mamá es grande, la pareja de mamá también. No pueden salir de la casa tranquilos. Porque en cada esquina te están vigilando, te están mirando a ver si estás o no estás, a qué hora estás, te dormís o no, si apagaste la luz, si te pegan una patada. Tengo vecinas también, una clienta que le entraron en la casa el otro día a la madrugada, le pegaron una patada a la puerta, le amenazaron con arma, 3 tipos metidos adentro. Y no podés vivir más así, ya no se puede vivir más así. Desde hace mucho tiempo, la inseguridad está asociada a otro problema aún más grave, que es el narcotráfico. Y si hablamos de narcotráfico, hablamos de crimen organizado, lavado de dinero, asesinatos violentos, corrupción policial y mafias. Y por supuesto, también hablamos de víctimas de adicciones y sus familias. Vino un oficial de Puente de la Gloria, eso lo cuento, el jefe de calle, me pidió que si podía vigilar a los narcos ahí, todo. Yo le dejé que pase a mi casa para que firme todo. Cuando tuvo todas las pruebas, ¿qué hizo? No vino más a vigilar y empezó a pedir coima a los narcos. Hace algunos minutos nada más, Asuntos Internos ingresó a una comisaría
de la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, y detuvo, escuchá bien, al comisario, al sargento mayor y a un oficial porque se quedaban con droga de los operativos. Habían montado 2 búnker donde veían todos los movimientos del barrio y vendían la cocaína y la marihuana y también el paco. En un entubado en la zona de San José, en Lomas de Zamora, entró la policía y descubrieron dinero, celulares, tijeras, nylon, es decir, habían montado las abuelas dentro de su casa todo lo que estamos viendo para vender en la zona. Voy a tener enfrente de mi casa gente que alquilaba el lugar, salían de noche y entregaban droga a los autos que paraban como si nada, o se paraban en la esquina. A mí me da una pena profunda, porque para mí son como mis hijos. Y esa maldita droga se está llevando mucha infancia. Adolescente. Me parece que eso no tiene vuelta atrás. ¿Qué dicen las estadísticas sobre el tema de la inseguridad? ¿Qué pasó que el narcotráfico creció en los últimos años? ¿Cuáles son las políticas más exitosas que lograron una mejora en el narcotráfico y en la inseguridad? De esto vamos a hablar en este video. Hoy la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los argentinos junto con la inflación y la corrupción. Pero además, no solo están preocupados, sino que el 80% de los argentinos desaprueba las políticas de seguridad. Los argentinos sienten que quienes tienen que cuidarnos no lo hacen o lo hacen mal. Por eso piensan que no vale la pena denunciar. Solamente 2 de cada 10 argentinos piensan que denunciarían si fueran víctimas de un delito. Pero más allá de lo que piensa la gente, ¿qué dicen los datos? Hoy Argentina está entre los 20 países con mayores índices de criminalidad del mundo. Y si vamos a América del Sur, estamos entre los 5 países con peores tasas de inseguridad, por encima de Paraguay, Chile o Uruguay. En Argentina, el mayor delito que se cometen son los robos. Y en América del Sur, somos el país con mayor cantidad de robos por habitante. Por supuesto, si vemos esto a nivel provincia, como nos pasa con otros temas, las estadísticas son distintas. Santa Fe, Formosa, Chaco, Tucumán y Neuquén son las 5 provincias con mayor tasa de homicidio. Y si bien Santa Fe es la que muestra peores indicadores de delito, Formosa es la provincia que más creció en el último año, un 55%. ¿Por qué la inseguridad se volvió un problema estructural de la Argentina? ¿Por qué las políticas de prevención y persecución del delito fallan una y otra vez? De esto hablé con Tito Ventura, especialista en seguridad y con experiencia en gestión pública. Es cierto que hace poco más de 20 años la situación en materia de inseguridad viene creciendo, el descontento en la sociedad es notorio. Existen infinidad de razones, pero me gustaría concentrarme en 2. Primero es, a nivel sociedad tenemos una pérdida de valores y esta pérdida de valores ha contribuido a que la meritocracia y el hecho del trabajo digno y demás no esté dentro de los pilares de una familia. Esto parece una cuestión menor, pero desde mi punto de vista ha atentado directamente contra la educación intrafamiliar. El segundo lugar es la situación económica en nuestro país. La situación económica en nuestro país generó que los políticos no supieran dar respuesta y ha generado una sociedad de necesidades insatisfechas. Evidentemente, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista concreto de la seguridad, el Estado no ha logrado dar una respuesta. Esto es porque las miradas, desde mi punto de vista, de aquellos que tuvieron la responsabilidad de conducir algunas carteras, con algunas excepciones, dignas excepciones de mencionar, no han tenido una política a largo plazo. Y el problema de la seguridad, si bien es multicausal, desde el punto de vista de la cartera de seguridad, tiene que ser abocado en forma inmediata con una política a largo plazo. Las políticas cortoplacistas en seguridad o que tengan nada más que un pensamiento electoral y demás, van sin lugar a dudas terminando en el fracaso. Como dijimos al principio del video, el narcotráfico es un problema cada vez más asociado a la inseguridad. El año pasado, Rosario tuvo récord de homicidios en su historia.
¿Por qué pasó esto? Porque crecieron las mafias y el crimen organizado asociado al tráfico de drogas. Muchas de las víctimas, más de 30, eran bebés, niños, niñas y adolescentes. Rosario es la muestra de lo que pasa cuando hay un Estado ausente y el territorio es tomado por los narcos y por las bandas, en muchos casos en complicidad con la policía. Rosario está en un enclave estratégicamente para el narcotráfico óptimo. Tiene una rápida salida por su puerto y la droga puede llegar fácilmente por la zona fluvial o por las rutas. Rosario ha sido una cuestión paradigmática en nuestro país, porque no solo están dadas las condiciones para que el narcotraficante pueda utilizarla como una zona de despegue de la droga hacia Europa y hacia Oceanía, la droga que viene de Paraguay, de Perú, alguna que llega de Colombia, sino que además, en determinado momento, estos servicios de protección que brindan las bandas narcotraficantes, las bandas de narcos en Argentina, se dejó de pagar en dinero y pasó a pagarse en droga. Cuando se paga en droga, empiezan a buscar maximizar los costos, a cortarla y a distribuirla dentro de su zona de influencia, en este caso Rosario, el Gran Rosario. Y ahí empiezan las disputas territoriales por la venta de ese producto que en definitiva está destinado a ir afuera, pero parte del costo marginal queda en Rosario. Sucede entonces que en la medida que somos baratos, seguimos siendo opción, somos un mercado que no persigue al delito en esta manera, al delito del narco como debería ser, y ellos buscan el control territorial para distribuir bien su droga. Si bien en el resto del país no vemos la misma situación que en Rosario, en los últimos años todas las actividades ilícitas asociadas al tráfico de drogas crecieron en la Argentina. La Argentina pasó de ser solo un país de tránsito a ser un país de ciclo completo. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente la Argentina es ruta para que la droga llegue a otros países, sino que también se produce y se comercializa al interior del país. Si lo vemos del lado del consumo, también aumentó. Si comparamos las cifras con el 2010, en la Argentina el consumo aumentó más del 100%. Y si bien la droga que más se consume en la Argentina es la marihuana, Argentina es el país de Sudamérica con mayor consumo de cocaína. Miren el ranking de países en consumo de cocaína. También acá vemos diferencia al interior de las estadísticas entre provincias. Si tomamos el consumo de Paco, de pasta base de cocaína, en Salta el consumo de esa sustancia es 5 veces mayor que el promedio nacional. El aumento del consumo se explica por mayor oferta y sobre todo por mejor distribución y más puestos de venta, sobre todo en los barrios más pobres. Este aumento de los búnkers no solamente es el resultado de que la oferta de droga creció, también de que alguien se lo permitió, que la policía y el Estado en general miraron para otro lado mientras se extendían la instalación de puestos de venta de droga. Al aumento del comercio de drogas en el país se suma también la diversificación de actividades. Los narcos no solamente venden y generan distribución de drogas, también se dedican a otros actos ilícitos, por ejemplo, la trata, el contrabando y el juego ilegal. Sobre el tema del crecimiento del narcotráfico, hablé con Laura Echarren, consultora e investigadora experta en temas de narcotráfico. Nosotros fuimos en su momento claramente un país de tránsito, después empezaron a llegar células internacionales a hacer un testeo de cómo estaba nuestro territorio, es decir, toda la inteligencia que no se hacía en Argentina la hacía el narcotráfico o distintas vertientes del crimen organizado para ver cómo funcionaba Argentina en ese engranaje, en esa región que se presentaba como muy apetecible también por su salida a África, por sus contactos con Europa, y Argentina era el país. Y Argentina se consagró como ese país narco en el año 2014. Entonces, primero el negacionismo, después decir que somos solamente un país de tránsito, después la construcción del estado de sensación, después el show en relación a las incautaciones, después un romance pensando en que las fronteras solamente debían ser tratadas desde lo cultural, y bueno, son rifas ministeriales que fueron todas funcionales a que Argentina sea un ecosistema narco. No es el mismo el narcotráfico de los 90 que de los 2000 a la fecha. Hoy nosotros tenemos una reconfiguración a nivel mundial del narco
que son las redes 2.0, organizaciones donde ya no hay una concentración del poder en una sola persona, la información no la tiene una sola persona y son organizaciones divididas en redes. Entonces, destruir una red no implica destruir a toda la organización, se complejizó. A pesar de la gravedad y complejidad que tiene el problema, lo que hay que hacer para bajar la inseguridad y el narcotráfico es claro, y eso se puede ver en lo que hicimos en nuestra gestión en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, hay que darle una batalla a la oferta de drogas, desbaratando búnkers y también deteniendo narcotraficantes y aumentando la incautación de la oferta de droga. Pero también hay que atacar las cadenas de producción y comercialización, para que a los narcos les cueste cada vez más caro delinquir. Por eso es muy importante, más allá de lo que cada provincia haga, fortalecer la seguridad de las fronteras. El combate contra el narcotráfico empieza cuando la droga no entra en la Argentina. Para lograrlo es importante aumentar la inversión en radares en nuestras fronteras y también la presencia de las fuerzas de seguridad con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Cuando debatimos tanto si las Fuerzas Armadas pueden tener un rol o no en las políticas de narcotráfico y seguridad, yo creo que sí, pero en las fronteras. Y para eso hay que cambiar la ley de defensa, para que nos ayuden a custodiar que la droga no entre en la Argentina. Con los controles que hoy tenemos, está claro que no alcanza. Además, necesitamos una ley de derribo que se inspire en el decreto que nuestro gobierno puso en marcha y que hoy no está vigente. La ley de seguridad interior y la ley de defensa nacional es muy taxativa en este sentido, prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en esta materia. Ahora bien, es una ley que tiene 30 años, merece que la discutamos. Si las circunstancias en las que vivimos hoy en día son exactamente iguales que hace 30 años, no olvidemos que el mundo cambió el escenario 3-4 veces y nosotros seguimos con una ley estática. Merece entonces, como te decía, que la repensemos y que la repensemos desde el punto de vista de la utilidad del Estado. Somos un Estado pobre, no somos un Estado que le sobre dinero, entonces sus recursos deben ser utilizados al máximo. Obviamente hay que poner límites, hay que poner normas y control en el supuesto de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. En mi caso particular, yo soy partidario de que en algún tipo de operación, en zonas complejas, como puede ser el monte y demás, además de actividades logísticas, puedan participar. ¿Pero por qué? Porque el narcotráfico es una amenaza de origen externo, atenta contra los intereses vitales de la nación. Y el Estado no puede estar ausente, no puede mirar como parte de sus recursos, ociosamente miran cómo esto sucede. Es indudable que tienen que participar, desde mi punto de vista, como te decía, pero no solamente uno piensa en las fuerzas terrestres. Nosotros no tenemos ley de derribo. Y si bien es una cuestión para discutir desde lo jurídico también, porque uno cuando piensa en la ley de derribo piensa en una pena de muerte anticipada, sin juicio, digamos, esa es la discusión. Lo cierto es que nuestros vecinos, Brasil, el cual sería el lugar natural para llegar a Europa, el más corto, tiene una ley de derribo. Entonces Brasil tiene radarizado el 100% de su territorio y una ley de derribo. Obviamente es un lugar donde los narcotraficantes vía aérea no quieren entrar, porque el riesgo es altísimo. Sin embargo, nosotros somos un país permeable. La otra cuestión clave, además de cuidar las fronteras, es mejorar la inteligencia criminal. La información para combatir el delito es clave y por eso es necesario fortalecer y capacitar a los agentes de estas áreas. Tener una dirección o secretaría de inteligencia criminal con un secretario o un director de inteligencia criminal que no esté acá cómodo en el silloncito, que salga, que le dé información a todos esos puntos que se fueron creando. Hay que generar información, hay que saber qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos la línea china, la línea afgana, la línea mexicana, cártel de los Balcanes, magrebíes, primer comando capital, comando Bermelo. No nos falta nada, todo eso entró a la Argentina por falta de inteligencia criminal. Y en tercer lugar, además de cuidar las fronteras y además de mejorar la inteligencia criminal, la tarea de prevenir y perseguir el narcotráfico es de los gobernadores y del presidente. Es muy importante que los ministerios de seguridad provinciales estén articulados con el Ministerio de Seguridad Nacional. Si vos no laburás la desfederalización y tampoco tenés seguridad de fronteras, no podés estar todo el tiempo dando vueltas con las fuerzas federales. O sea, también tenés que tener una idea y darle entidad a las fuerzas provinciales. Para eso tiene que haber una decisión política, la configuración de una política de Estado, la creación de una matriz de lucha de acuerdo a la realidad que vos tenés, a la región en la que estás. Trabajar con todos. Vos no podés dejar lugares vacíos, porque el lugar vacío que dejes
provincia con la que no labures, provincia con la que no colabores. Y si la provincia no quiere colaborar, bueno, algo se tendrá que armar para que la provincia colabore. Pero no creo que nadie quiera tener detonada la provincia como están fundamentalmente la región centro, que son 3 provincias que están verdaderamente detonadas en sus enclaves. En cuarto lugar, es importante combatir el lavado de activos. Para eso se necesitan jueces y fiscales independientes y valientes, pero también una estructura del Estado que los respalde con la tecnología y la información necesaria para combatir el lavado de activos. Finalmente, si querés luchar contra el narcotráfico en serio, tenés que trabajar sobre la prevención del consumo y el tratamiento para las personas víctimas del consumo. Hoy la ley de salud mental vigente solamente menciona las adicciones en un solo artículo. Las madres desesperadas recorren lugares en todo el país buscando centros de tratamiento. Y la estadística y la ley vigente reflejan que no logran conseguirlo. Entonces, la prevención y el consumo, cuando se empieza a consumir a los 11 años, es importante en las escuelas, en los clubes de barrios. Hay que hablar sobre eso y prevenir y darle una respuesta concreta a quienes lo sufren. Para eso presenté un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental el año pasado. Todavía espera que se trate en el Congreso. Una reforma de la Ley de Salud Mental no solamente es importante, es urgente. Lo piden las madres, lo piden las familias, lo piden muchas personas que hoy son víctimas de la adicción. Además de combatir el narcotráfico, hay que combatir la inseguridad de todos los días en las calles. Una herramienta fundamental para esto es el avance de la tecnología. Hay que invertir en infraestructura y en recursos para monitoreo y vigilancia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires lo hicimos. Cuando asumí la gobernación, 2 de cada 3 efectivos no tenían su chaleco antibalas y había alrededor de 6.000 patrulleros en estado de abandono. Por eso, como primer medida, con Cristian Ritondo, nos ocupamos de que el 100% de los policías en la calle tuvieran su chaleco en condiciones y sumamos más de 3.000 móviles con tecnología de punta. Otra de las medidas fue aumentar el número de cámaras de seguridad y crear nuevos centros de monitoreo en cada municipio. También implementamos un anillo digital en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires e incorporamos más de 7.500 radios encriptadas para evitar que los sistemas de comunicación fueran interceptados por los delincuentes. En cuanto a la innovación tecnológica, en 2015 nos encontramos con comisarías sin conexión formal a Internet y con tecnología obsoleta. Por eso, una de las prioridades fue lograr que el 100% de las comisarías estuviesen conectadas e implementamos un sistema digital integrado de denuncias. Todas estas medidas demostraron ser exitosas tal como se ven los datos. Los homicidios dolosos bajaron un 36%, el robo de autos y de ganado más de 15%, los piratas del asfalto un 37% y los secuestros extorsivos un 90%. Políticas de equipamiento y modernización como las que les conté recién pueden ayudar a bajar las tasas de inseguridad, pero también hay otras pendientes: reconocimiento facial, cámaras en todos los medios de transporte público para la vigilancia y escáneres antinarcotráfico en los patrulleros de frontera. Otro de los puntos claves es el entrenamiento y la profesionalización de la policía. Cuando llegamos a la provincia, en la fuerza de seguridad más grande del país, había policías con menos de un año de formación y que nunca habían hecho una práctica de tiro. Por eso, durante mi gestión, elevamos las exigencias de ingreso a la policía. Duplicamos la formación de los aspirantes de 6 meses a un año lectivo e incorporamos nuevos contenidos a la currícula. Además, llevamos adelante un programa de entrenamiento permanente en tiro, defensa, educación física y otras prácticas, y más de 1.000 capacitaciones, muchas de ellas en conjunto con el FBI y la DEA de los Estados Unidos. También instalamos un nuevo sistema de ascensos que, en lugar de depender de la antigüedad y la discrecionalidad, estuviera basado en el mérito. El delito muta, el delito va en la vanguardia porque cuentan con mucha capacidad económica. Las policías no se pueden quedar rezagadas, es responsabilidad de los decisores ponerlos en el primer nivel del conocimiento para que estén en capacidad de atacar el delito. Y esto es una política que se hace a largo plazo. Uno no capacita, no profesionaliza, ni insiste en su formación pensando en los próximos 4 o 5 años. Es una policía que quizás en los próximos 10 años pueda tener el resultado en ese sentido. Por último,
Uno de los mayores desafíos que presenta la inseguridad en todo el país es combatir la corrupción al interior de las fuerzas. Hasta 2016 en la provincia de Buenos Aires, la policía no presentaba la declaración jurada de bienes públicamente, no tenía controles toxicológicos, el control de la policía era la propia policía y tampoco sabíamos quiénes eran los policías exonerados. Desde el primer día hasta el último tuvimos como eje central la transparencia y depuración de esa fuerza. Fue así que removimos a la cúpula de la policía y designamos a un civil a cargo de asuntos internos, el área de control. Apartamos de la fuerza a más de 13.000 efectivos y casi 1.000 terminaron presos por delitos cometidos en su función. Hicimos público el registro de policías expulsados e inhabilitados para que toda la sociedad los pudiera conocer. Incorporamos pruebas toxicológicas obligatorias, tanto en el examen de ingreso como para efectivos que eran citados al azar. Y establecimos la presentación obligatoria de declaraciones juradas, que permitieron abrir más de 2.000 sumarios por enriquecimiento ilícito. Es necesario que los argentinos vuelvan a creer que puede haber una policía transparente e íntegra. Para eso hace falta que estas reformas estructurales no se hagan solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Romper el círculo del delito lleva tiempo. Están arraigados la inseguridad y el narcotráfico en nuestro país. Pero por eso es importante tener esfuerzo, dedicación y sobre todo determinación. La pelea contra la delincuencia y contra las mafias fue una bandera que levanté desde el primer día como gobernadora. Y la experiencia de esos 4 años, aún con todas las resistencias y las amenazas que sufrimos, demostró que es posible reducir la inseguridad y el narcotráfico con las políticas correctas. Quiero que el temor a salir, por miedo a que te maten o que te roben y puedas perder todo, deje de ser una angustia para millones de argentinos. Quiero que los laburantes, los estudiantes, los que trabajan, volvamos a ser dueños de la calle y no los delincuentes o los narcos. Sueño con una Argentina en la que nos movamos libremente en todo el país y podamos salir a disfrutar, a trabajar o a lo que sea que tengamos que hacer sin miedo a salir de nuestras casas. Sueño con una Argentina donde la gente no está encerrada en su casa y en sus barrios, sino aquellos que vulneran sus derechos. Sabemos lo que tenemos que hacer para lograrlo. Demostramos que lo pudimos lograr y con mi equipo estamos dispuestos a volver a hacerlo. ¿Y vos, cómo lidiás con la inseguridad todos los días? ¿Fuiste víctima de algún delito? ¿Cómo está la venta de drogas en tu barrio? ¿Tenés algunas otras ideas para compartirme de cómo pelear contra la inseguridad? Déjame tus comentarios.